estamos en un salón no los puedo controlar. Estamos en una virtual y la virtualidad se presta para absolutamente para todo. Me pasó el sábado. El sábado, por ejemplo, estaba con los de CIES y casualmente una chica comenzó el parcial, comenzó el quiz o parcial como ustedes lo llamen a las 8 en punto, porque yo a las 8 en punto. Eran las 8:40 y estaba conectada, pero no había abierto el quiz. Ahí decía sin entregar, nada. Seguramente le da miedo que de pronto se le cerrara. No, y los que se conectaron al principio y uno se da cuenta quiénes son las personas que manejan bien la información, de que son juicios, de que estudian, comenzaron en punto y eran las 8:40 y no han terminado. Ya llevan 40 minutos respondiéndolo. Y bueno, más o menos como 8:40, yo no me fijé más en eso, yo pregunté, tal persona se conectó y entonces nunca me contestó. No me contestó y cuando vi los resultados, casualmente se sacó un 5. Casualmente se sacó un 5, porque le llegó el resultado, me imagino que alguien le envió la copia, en 20 minutos lo respondió y sacó 5. Y los que realmente manejan la información, no les fue tan bien, la verdad. Pero mataron la cabeza. Pronto yo digo que pasó eso. No estoy diciendo que eso sea así, pero le da a uno a pensar. Normalmente uno, o sea, ¿qué es lo que uno trata? Que el estudiante no se engañe, que realmente estudie. Pues aquí es como complicado de uno poderlos estar pendiente que no se copien. Entonces uno toma las medidas. Por ejemplo, ¿qué medidas uno puede tomar? Yo les puedo dejar para que coloquen la nota al final. Pero entonces yo les puedo decir a ustedes, como cerraba a las 9:15, yo les asigné 5 minutos más. Porque algunos, yo les dije que a las 9:15, pero cerraba a las 9:20. Porque algunos me llamaban, por ejemplo, un minuto después, ay, profe, se me cerró la plataforma. Entonces, para evitar eso, me tocaba volverle a asignar otro quiz. Y me tocó volver a asignar otro quiz y pues eso es maluco porque yo tengo que estar entrando, saliendo, se convierte eso en una recoche. Las personas que no lo presentaron, yo aspiro que no lo hayan visto, pero para eso a las 7 de la noche coloco otro quiz. Y adicionalmente a ello, no voy a responder las preguntas ahora, pues porque estoy grabando la clase y yo la cuelgo siempre antes de que presenten el quiz, antes de las 7 de la noche, y pues van a tener una idea clara sobre la respuesta. La idea es que miren los videos anteriores, practiquen, y además el quiz no estaba tan complicado ni tan difícil. El que puso atención, esto le fue muy bien. Entonces, es eso. Me decían que había una pregunta que se repetía. Probablemente la pregunta se repetía, probablemente. Pero yo creo que la respuesta que estaba pidiendo era totalmente diferente. Entonces, es eso. Jessica. No, sí, profe, eso iba a decir. O sea, yo fui la que lo escribí, que la pregunta era igual, pero ya la respuesta era diferente. Bueno, no solamente usted, otra persona lo hizo. Otra persona también lo hizo. Entonces, sí, muchachos, son medidas que uno toma, la verdad, medidas que uno toma. La idea no es perjudicarlos, al contrario. Lo que yo les puedo garantizar es que el que participe, en clase aquí, yo no lo voy a dejar morir. Ustedes dirán, uy, pero se tiran duro en los parciales, en los quizzes. Sí, para que pensemos un rato y eso, pero la idea es que ustedes se lleven un conocimiento acá más. Al final se darán cuenta de que si asiste y participa, el resultado será diferente y será otro. Bien, entonces, sin más preámbulos, comencemos la... Bien, vale, ¿qué va? Profe, Señor, qué pena. démelo. Profe, no, pues voy a enviar la evaluación, no me dejó. De las 9:20 no se puede. Puse 5 minutos más y clarito lo dije ahí que era hasta las 9:15. Y eso que Señor, puse 5 minutos más. Johnny, señor, ¿usted leyó el grupo? señor. ¿Usted leyó el grupo? No, profe. Bueno, ahí decía que hasta las 9:15. 45 minutos. ¿Listo? Bien. Profe, entonces, ¿no puedo? Amigo, no lo habilita. Señor. No lo habilita el sistema, mi amigo. Bien, vamos a ver los resultados, aquí como los pueden ver. Kevin Andrés, 2.5, Nicolás 1, Cristian Armando, felicitaciones, mi viejo. Se tardó 25 minutos para responderla, sacó un 4.
Mayra Alexandra 2, Luisa Fernanda 1.5, Laura Catalina 2.5, Deimer Manuel 3.5, felicitaciones Deimer. Darly Ayana, 43 minutos por responder, 3, muy bien. Elian 2.5, Liliana 2.5, Leonardo 3, felicitaciones, bien. Sneider 3, muy bien. Evelyn 3 y Jessica 2.5. Bien, esos son los resultados. Profesor. 2.5. No, Jessica. La profe, entonces pero ya Te jodió. Bueno, vamos a hacer una cosa. No, profe, entonces la recuperación. Mire, vamos a hacer una cosa. Todos los que perdieron hoy la voy a colocar esta noche a las 7 de la noche para que la presenten nuevamente. Pero van a ser preguntas abiertas. Pero cuando digo abiertas, Profesor, yo en la noche no puedo. Habemos varios que tenemos doble jornada, profesor. No podemos a las 7. Comenzamos a las 6:30 clase de nómina. toca después, Elian, para finalizando el módulo. ¿Listo? Esto es una segunda oportunidad para los que la presentan. Ahí están. Profe, y una pregunta. Entonces, profe, Esta no, Para hacer- Sería bueno que usted respondiera el quiz con No, nosotros para saber no, cuál señor. nos quedó mal, ¿no? no sé, mañana lo respondo. Sí lo respondo, pero mañana. Vale. Mañana. Hoy no. Hoy no, porque tengo que cargar lo que es la clase grabada. Profe, entonces la recuperación queda para por la noche. De la noche los que puedan presentarla. ¿Sí, profe? Como de la noche. ¿En Pero la noche? sobre 4. ¿Listo? Listo, Exacto. profe, es que listo, profe. se me hace raro. No sé, ¿La hacemos en la noche? no me confundí si la leí bien. De pronto respondí muy ligero y no me di cuenta. Es que como se me salió, se me borró y me tocó volver otra vez a responderla, porque la tenía en el celular. No te llevamos de nota, ¿cierto? Venga, levanten la mano. Yo le puedo responder a mi esposa que me levanten la mano. Profe. Chito, madre. Levanten la mano. Bueno, vamos. Laura Catalina, Jessica y Cristian. Bueno, vamos con Jessica. Profe, o sea, usted está diciendo que esta noche la recuperación. Sí, sobre 4. ¿Listo? Si le sacan 3, les quedan 2. Si le sacan 4, les quedan 3. Y si sacan 5, les quedan 4. Hay que ser equitativos con los que pasaron. Cristian. Profe, nosotros llevamos 2 notas, ¿cierto? De esta. Sí, de esta materia. No, Proceso. Esta es la primera. ¿Esta es la primera? Sí, señor. Vale, profe. Vale, profe, muchísimas gracias. La primera nota perdida. Gracias, yo la pasé. La primera no era la que hicimos la actividad de No, profe, una pregunta. No, Pito, levante la mano, mi viejo. Laura. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Será que por casualidad usted no puede así como hay veces hacen las otras evaluaciones que explica pues los puntos, pues no explicarlos, hacerle como una repasadita o algo, pues por lo que quedé como confundida con algo, sí, pues había estudiado demasiado y pensé que la había pasado, no sé si respondí a la ligera y no me di cuenta bien o fue que me equivoqué. Laura, no, primero que todo, hoy no lo puedo hacer. Segundo que todo, tengo que avanzar, Laura. Y no lo hago porque la clase está grabando, se la cargo y le doy las respuestas de una vez a los que la van a presentar en la noche y a los que la van a presentar en la noche. Y de pronto me puede enviar el formato o algo de la evaluación, profe, para yo guiarme, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Porque pues la verdad había estudiado demasiado y no sé por qué. Mañana le doy las respuestas, con mucho gusto. Quiz en la mañana y quiz en la noche. Y les digo las respuestas. No solamente las comparto y no les digo el por qué. Bueno, profe. Vamos con Evelyn. Eso es para Venga, profe, una pregunta. Evelyn.
Profe, o sea, la primera nota no es que era la que hicimos que de nuestra estructura organizacional de nuestra empresa. Ah, sí, señora. Esa no la he Entonces calificado. vamos de nota. Sí, 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 sí. Ah, ok. Esa es la sí, sí, tienes toda la razón. Muy bien, correcto. Gracias, Evelyn. Liliana. Por eso le preguntaba, profe. No voy a ver la respuesta. Profe, ¿a qué hora continúa la evaluación de la noche? A las 7, Liliana. Y punto. ¿Y a qué hora termina? Esas son los... depende. Depende porque si la coloco abierta, doy 1 hora para ella. Si la coloco cerrada, 45 minutos. Las mismas 10 preguntas. 1:30, profe. Bueno, lo voy a pensar. Laura tiene la mano arriba, no sé si quiere preguntar. Pinto que no levanta la mano, pregunte. Bueno, No, profe, ya no. listo, Pinto. Profe, da nota de la primera, ¿no? Es la segunda. Evelyn me hizo quedar en cuenta y es la segunda. ¿Y cuál es la otra, profe? La estructura organizacional que ustedes hicieron de su empresa. La que cargaron. Profe, ¿se no puede decir la nota de la primera? No la he calificado, Cristian. La verdad no lo he hecho. Ah, ok, gracias, profe. Esta noche le envió todas esas notas. Esas 2 notas se las envió con recuperación y todo. Dale, profe. Yo como pasé ya no necesito recuperar, ¿cierto, profe? Si usted quiere subir un 5, mijo, aunque está difícil, si está con 5, le pongo un 4. Pero esa buena nota, mi viejo. Yo ya me dejo así con el 4, profe. Ah, bueno, listo. Me parece una buena decisión. Bueno. Bien. ¿Alguien quiere hacer un pequeño resumen de la clase pasada? ¿De qué se acuerdan? Profe, pues estábamos hablando de que los proyectos como a corto plazo o a largo plazo de una empresa, ¿qué más me acuerdo? Bueno, en la clase pasada nosotros estábamos hablando de que el proceso administrativo tenía 2 fases. ¿Cuáles eran? Señor, ¿qué preguntó? La clase pasada hablábamos algo fundamental y comenzamos a hablar del proceso administrativo con sus 4 etapas. Pero antes de ello comenzamos a definir 2 fases dentro del proceso administrativo. Antes de hablar de las etapas, ¿cuáles son esas 2 fases? Mecánica y dinámica, profe. Muy bien, la primera es mecánica, que hace referencia a lo que es planear y organizar. Y decíamos que planear está relacionado con prever el futuro, es decir, planeamos a corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos a corto plazo, hablamos ¿en qué tiempo? Cuando hablamos a corto, es en meses, si no estoy mal. A largo es después de 5 años y a mediano no me acuerdo cuánto era. La mediano es entre 1 a 5 años, ¿correcto? Okay. Eso es a mediano plazo. Y cuando nosotros, bueno, me falta ahí. Y la parte de organización, planear y organizar, la parte de organización. Estamos hablando de qué elementos cuento después de esa planeación y qué recursos voy a asignar con lo que realmente cuento. En este caso, pues, el talento humano, qué recursos le voy a asignar para el logro de ese objetivo o el desarrollo de la estrategia. ¿Se está compartiendo pantalla? Sí, señor. Sí, pero no estoy en la lectura, o sea, ahorita sí.
Bueno, sino que necesito mirar quién levanta la mano para darle la palabra a Cristian. Y estábamos hablando de una fase dinámica que hacía parte de lo que era la dirección y el control. ¿Y qué era dirección? Es direccionar esas estrategias para alcanzar el logro de los objetivos. Por eso hablamos nosotros de unos tramos de control, que son los mismos subordinados. Tramos de control. Y el último proceso, sí, o etapa del proceso administrativo de la redundancia, es el control. Entonces, por eso llaman tramos de control, porque son a quienes nosotros, los altos mandos, puede ser la departamentalización o puede ser el mismo gerente o el mismo CEO, pero con C, en este caso con C, son los que hacen la función de control, pero ¿quiénes se la hacen a ellos? Por eso en este caso se llama tramo de control, y son los que hacen la parte dinámica, es decir, son los que de una u otra manera entran a llevar a cabo la estrategia. Bien, entonces seguidamente vamos a hablar de una tercera función dentro del proceso administrativo. Creo que aquí quedamos la clase pasada, ¿cierto? ¿Aquí quedamos la clase pasada? Sí. Organización. Y también vimos, o bueno, resumimos lo de horizontal y vertical, ¿no? La estructura horizontal y vertical. Sí. Ah, y también. Se dime si es jodido, man. Uy, no, dime, ¿sabes qué? Uy, no me vuelvo a hablar. Profe, también vimos lo de las diferentes características de lo planear, organizar y todo eso. Sí, bien. Quedamos acá. La organización en página 96, organización en el trabajo. Bien. Entonces, cuando hablamos de organización del trabajo, nos referimos a un conjunto de normas que tiene como finalidad coordinar todos los medios a disposición de la empresa para que, con los mínimos costes y el mínimo esfuerzo, se obtengan los objetivos previamente marcados. Hay una evolución histórica de la organización en el trabajo. Desde el inicio de la humanidad, las personas nos hemos organizado para poder hacer mejor las tareas. A lo largo de la historia, el individuo ha tenido la necesidad de trabajar junto con los demás y por tanto de organizarse. En la prehistoria, el individuo se organizaba para conseguir alimento. En la antigua y en la época de las grandes construcciones como las pirámides, también existía una gran organización para realizarlas. Pero las empresas no tuvieron necesidad de organizar el trabajo hasta el siglo XIX, en la revolución industrial, con la finalidad de obtener mayor productividad. Mire, parte de ello, y hace parte de las empresas, las ferias nacieron como necesidad del intercambio de productos terminados o el intercambio de materias primas o el intercambio de productos para consumo. Ahí nacieron las ferias. Ahora le han dado un toque diferente a las ferias, pues donde encuentran productos y las personas en contraprestación a ese producto pues dan dinero. En la antigua no, las ferias nacieron como no había dinero, no había forma de cómo comprar, pero sí de pronto cómo vender. Entonces ellos decían, yo le doy 5 tomates y usted a mí me da 3 repollos. Yo a usted le doy 4 naranjas y usted a mí me da 10 limones. Y así sucesivamente. Entonces, es una forma de organización del trabajo, en este caso de vender, y hace parte pues del proceso. Los precursores de las primeras teorías de la organización científica del trabajo fueron principalmente Taylor en Estados Unidos y Fayol en Francia. A partir de sus teorías se han creado escuelas de pensamiento que han estudiado la organización del factor humano en las empresas. Entonces, lo que vimos en la clase de fundamentos de administración, cuando le dimos un brochazo a todo el tema de las escuelas. Entonces, la administración nació como administración científica, es decir, donde lo querían volver algo que desarrollar exactamente. Después de eso,
se dieron cuenta, a través del tiempo se dieron cuenta de que eso no podía suceder de esa manera y llegaron fue a la parte de la técnica, ¿correcto? Entonces, cogieron los instrumentos y se dieron cuenta de que hay una técnica para desarrollar unas habilidades. Y ahora, en pleno siglo XXI, estamos hablando del arte. Es decir, tomaron la ciencia, tomaron parte de la técnica y lo volvieron un arte. Quiere decir, tomaron lo que nuestros padres Taylor y Fayol crearon en la administración científica, lo formalizaron a través de unos pasos, de algo de que el administrador tiene que tener en cuenta, como por ejemplo esta herramienta, este proceso que es el proceso administrativo, y usted lo puede llevar a cabo. Entonces se vuelve arte cuando una persona lo lleva a cabo de forma diferente y al final obtiene los mejores resultados. ¿Y cómo se obtienen los mejores resultados? Pues se obtienen los mejores resultados haciendo una buena planificación, teniendo una buena estructura organizacional, teniendo poder y coordinando muy bien todas las estrategias. El principal representante de esta escuela fue Frederick Taylor, nacido en Pensilvania en 1856. Sus ideas constituyen la base del Taylorismo y se refieren a la producción industrial. Taylor pretendía racionalizar el trabajo. Cuando hablamos de racionalizar, es como yo les vengo diciendo a ustedes, ponerle números a esas cosas, y realmente va a ser muy complicado. Eliminar los tiempos muertos y marcar los movimientos justos que tenía que hacer cada trabajador, con la finalidad de aumentar la productividad. Sobre esto, yo creo que los que más discrepan son los japoneses. Hay, por ejemplo, empresas en Japón donde las personas ingresan a trabajar, allá la jornada laboral, algunas son de 6 horas y otras son de 8 horas, dependiendo, pero normalmente se manejan turnos laborales de 6 horas. Y fuera de eso, ellos se dan cuenta que para que las personas aumenten la productividad, si entran a trabajar a las 8 de la mañana, más o menos entre las 10 y 10 y media le dan a las personas un descanso, una siesta, normalmente 15 o 20 minutos, y hay sitios especiales para que ellos duerman. Se ha comprobado que las personas que descansan media hora o 20 minutos dentro de estas empresas, dentro de estas organizaciones, hace parte de la planeación, se dan cuenta que el trabajo mejor rinde. Diferente es cuando una persona está todo el día, está cansada, su trabajo no va a ser el mismo, no va a tener rendimiento. Esta escuela definía la existencia de una oficina técnica dedicada exclusivamente a organizar las tareas de los trabajadores. Estos solo debían cumplir lo que estaba previamente determinado sin ninguna opción a la creatividad y a la improvisación. Por otra parte, para incentivar a los trabajadores se proponían unos salarios basados en el rendimiento. Entonces ya no era, aquí ya no se miraba tanto el tiempo porque estaban hablando que era suprimir los tiempos muertos, sino que estaban hablando sobre lo que las personas producían. De manera que el trabajador tuviera un rendimiento y un ritmo de actividad más alto, obtendría mejor retribución. En definitiva, sus principios fundamentales para disminuir los costos de producción son, primero, análisis y diseño de los cargos y tareas. Constantemente los analizaban. Especialización de las funciones, que una persona no hiciera solamente una función, sino que hiciera varias. Descentralización de las responsabilidades, es decir, que no la responsabilidad no cayera sobre un departamento, sino que cayera sobre todo el departamento o, porque no, de la estructura organizacional. Racionalización del trabajo, eliminación de los tiempos de ocios, es decir, donde una persona estuviera parada, donde una persona estuviera descansando. Incentivos salariales basados en la productividad. En sus inicios, bueno, eso era en cuanto a Fayol. El taylorismo fue bien acogido por tanto los empresarios como por los trabajadores, ya que ambos obtenían beneficios, pero a medida que fue pasando el tiempo, este sistema empezó a resentirse, sobre todo a causa del descontento de los trabajadores, los cuales protestaban por la monotonía del trabajo que les producía cansancio y fatiga. Mientras el gobierno norteamericano investigaba estas quejas, un autor francés, Fayol, creaba un sistema de organización del trabajo que interrelacionaba en mayor medida al factor humano y a la empresa en su totalidad, de manera que no solo organizaba el trabajo, sino que la globalidad de la empresa de esta manera daba importancia a las diferentes funciones de la empresa y ofrecía pautas para poder organizarlas. Aquí ya comenzamos a hablar de una estructura organizacional. Fayol remarcaba la necesidad de una estructura jerarquizada en las que se admitiese la unidad de mando, es decir, en cada persona dependería un único superior. Para Fayol la función más importante era la administrativa, ya que consideraba que ella dependía en todas las demás funciones de la empresa.
Los principios de Fayol del modelo de relaciones dentro de la empresa son división del trabajo, jerarquía bien definida, unidad de mando y dirección. Aquí estamos hablando de la unidad de mando y jerarquía, son los niveles dentro de la estructura organizacional. Remuneración equitativa y satisfactoria, no solamente por lo que la persona produzca, sino también por el tiempo que la persona estaba en la empresa o estaba en el puesto de trabajo. Equilibrio entre autoridad y responsabilidad. Seguidamente hablamos de una escuela de relaciones humanas donde existían incentivos distintos a los materiales y a los objetivos de carácter social. La atención por parte de la empresa hacia el trabajador con la finalidad de que éste se sienta emocionalmente satisfecho y esto repercuta positivamente en su productividad. Y el ser humano no se puede programar como una máquina. Entonces, por eso ve que de una u otra manera la administración científica de Taylor pues falló fue por esto, porque él creía que el hombre debería ser una máquina y por eso se medía por su productividad, y de esa manera es que nosotros no medimos las máquinas ahora por su productividad. Posteriormente, en 1960, nació la escuela con los mismos fundamentos, y con otros autores como Abraham Maslow y Hesberg. Los autores de esta escuela creen que la motivación en la conducta humana es lo único que hace aumentar la productividad en el trabajo. Por lo tanto, el empresario debe motivar a los trabajadores. Bien. Pregunta, ¿qué clase de motivaciones se necesitan dentro de una empresa? Puede ser una empresa de productos o una empresa de servicios hacia los trabajadores. ¿O qué motivaciones ustedes conocen dentro de las empresas o dentro de las organizaciones, tanto de bienes como de servicios? ¿Qué tipo de incentivos? ¿Los económicos serían? Bueno, ese es primero, en cuanto a lo que tiene que ver por el esfuerzo y la productividad de la persona. Aunque aquí todos estamos hablando de administración científica, pero ya con otro enfoque diferente al de Taylor. ¿Qué otro tipo de incentivos? Por ejemplo, cuando ustedes hacen una nómina, ¿qué ven en la nómina? Elian, ustedes escribieron nómina. Liliana. La prima, prestaciones sociales, bonificaciones, bueno, pero entonces desglosemos eso para las personas que no han visto aún el tema de la nómina. ¿Qué es una prestación social? ¿Y cuál es el tema de los parafiscales? ¿Una qué, profe? Elian está nombrando las prestaciones sociales y también está el tema de los parafiscales. Entonces, estamos hablando de un tema de incentivos referente a la productividad de la persona. Si siguiéramos con la escuela, y es lo que quiero que entendamos un poco, con la escuela de Taylor, no existirían las horas extras, no existirían dentro de las horas extras las horas dominicales, nocturnas, festivas, no existiría una prima de servicios, no existiría unas vacaciones, no existiría salud, pensión, riesgos, todo eso no existiría. Solamente se le pagaría al trabajador por lo que él produzca, punto. Aunque hoy en día pues todavía se ven esos temas de los empleos, ¿no? Le pagan dependiendo de lo que usted produzca, eso le pagan a usted por un tema de comisión, no le dan a usted ningún tipo de salario, absolutamente nada. O hay unos que le pagan solamente por el día. Es decir, está aquí 12 horas, 14 horas, y le vamos a dar una remuneración por ese tiempo que está acá, más no por lo que pueda vender, un incentivo aparte. Entonces, cuando nosotros hablamos de la escuela de las relaciones humanas, se refiere a eso. Se refiere a aquellos incentivos, y un incentivo se traduce en una motivación para el trabajador, en una motivación para que produzca más, en una motivación para que se quede con la empresa, en una motivación para que aumente su productividad, en un incentivo para que tenga sentido de pertenencia con la organización. ¿Y eso en qué se traduce? Como sabemos, nosotros ya conocemos de que el talento humano y los mismos trabajadores son los clientes internos
y de los clientes internos, lógicamente va a depender el buen voz a voz, el buen boca a boca para los clientes externos. Y cuando yo hablo de los clientes internos, un buen voz a voz o un buen boca a boca, pues estamos hablando de eso, de que son personas de que van a atender muy bien al cliente, le van a brindar una buena una buena venta y una buena postventa, conociendo los elementos en cada una de ellas. Entonces, de esa manera yo estoy organizando el trabajo dentro de mi empresa y dentro de mi organización. Importantísimo el tema de los incentivos. Hay empresas que se dan cuenta que se caracterizan muy bien de esa manera y se dan cuenta que el tema de los incentivos es fundamental para las empresas. Bien, pero ya hablamos de unos incentivos y lo que estamos hablando, lo que decía él, a través de una nómina, un incentivo económico o una remuneración económica y adicional a ello por un esfuerzo más, por una productividad mayor a la que se espera, se le dan algunos incentivos. Es, por ejemplo, horas extras, comisiones, se le dan las vacaciones, se le afilia salud, pensión, y eso pues dependiendo del trabajo, ¿no? Pues dependiendo del contrato, porque solamente tienen preventas ustedes en los contratos a término fijo, término indefinido, sobre esas prestaciones. Cuando es por honorarios, cuando es prestación de servicios, pues lógicamente depende. Hay un salario integral, pero usted es el que lo tiene que pagar. Es decir, se deduce de su mismo sueldo, no se lo deduce la empresa. Y adicional a ello, hay otro tipo de incentivos. ¿Cuáles? Varios. ¿Qué creen ustedes que pueden ser un incentivo dentro de la escuela de las relaciones humanas? Comenzamos a hablar. Hay muchos. Profe, creo que también hay empresas que le dan como bonos a los empleados, ¿no? Sí, por eso le digo, pero entonces ya dejemos de lado la parte monetaria. ¿Qué tipo de incentivos creen ustedes que puede haber dentro de las empresas? En el área como de viajes, pero también contaría como monetaria, ¿no? Porque tendría que hacer una inversión, digamos, un incentivo es un viaje todo pagado con su familia, como Bueno, unas vacaciones. yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Un ascenso es un incentivo? Sí, señor. Por eso ustedes se dan cuenta que dentro de la estructura, y por eso nace la estructura organizacional, se maneja por unidades de mando o tramos de control. Los tramos de control se cuentan de abajo hacia arriba y las unidades de mando se cuentan de arriba hacia abajo. Unidad de mando superior y unidad de mando inferior. Entonces, por eso que se creó la estructura de una u otra manera para organizar eso y también facilita el tema de los ascensos. Entonces, ¿dónde estoy yo dentro de la estructura organizacional y a qué puedo llegar a aspirar? Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Y aquí es donde algunos cometen errores. Primero, cuando hay abandono de un puesto de trabajo, tiene 4 niveles jerárquicos y hay un abandono del puesto de trabajo en el segundo nivel jerárquico, que es el tema de departamentalización. Pues, ¿qué es lo que hacen las empresas? Buscan una persona de afuera, de otra organización, para que ocupe ese puesto, ¿correcto? Es decir, hubo un trampolín, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas que están debajo y que están capacitadas en la tercera línea para ocupar ese puesto? Normalmente, ¿qué es lo que puede pasar? Emocionalmente, ¿qué se genera? ¿Están conectados, muchachos? ¿O estoy hablando? Profe, ¿puedo volver a repetir, por favor? Bien. Yo les digo a ustedes, muchachos, ustedes me hablan de unos incentivos monetarios. Les pregunto, el tema de los ascensos, ¿usted no cree que es un tema de incentivos dentro de la organización? Y para eso se crea la estructura, para que se cuente usted dónde está y a dónde quiere llegar. La pregunta es, hay organizaciones que cometen errores, y para mí personalmente es un error, porque cuando hay abandono del puesto de trabajo, digo porque se va para otra empresa, o porque de pronto se muere, o porque de pronto se independizó, o porque de pronto lo echaron, dentro de un departamento, lógicamente se damos cuenta tiene varios tramos de control, y según el ejemplo que estoy poniendo en este momento, tiene 4 tramos de control. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas y por qué cometen el error? Porque contratan personal externo, de fuera, abren una convocatoria.
Pero ¿qué es lo que hacen otras empresas? Normalmente mandan una circular, envían una circular para que las personas apliquen al puesto de trabajo donde se ha generado el abandono, donde el puesto está libre, por la razón que sea, normalmente. Entonces, bueno, ahí respondí prácticamente la pregunta. Eso es Sí, digamos pues que unas empresas... usted nos decía las clases pasadas que cuando generalmente alguien pues abandonaba el puesto o se iba de la empresa, pues generalmente si, por ejemplo, estaba pues como decía usted la parte de aseo, o sea, cuando una persona abandona el puesto y hay otra persona que conoce lo que, o sea, las actividades de la persona que abandonó el puesto y está inferior a esa persona, pues generalmente podía ascenderse a esa persona para no tener que contratar a otra persona y a que volver a hacer otra de los mismos pasos, volverle a enseñar todo. Entonces, en vez de contratar a otra persona, se ascendía a esa persona que estaba por debajo, pues de la que abandonó la empresa. Pero hay que también tener en cuenta que si esa persona está capacitada, ¿no? Obvio, Deiner, obvio que sí. Pero Sí, por obvio. eso le estoy diciendo, son 4 niveles jerárquicos, ¿correcto? Y estamos hablando de abandono del puesto del segundo nivel jerárquico. Voy a traer aquí un ejemplo. De esa estructura que es la principal. Entonces aquí tiene varios niveles jerárquicos. No tiene 4, tiene más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 7. En este caso tiene 7 niveles jerárquicos. Digamos que hay un abandono de puesto, hay un abandono de... Mire, esto es una estructura que yo me encontré y te habla de recursos humanos. Se va al jefe de marketing, ¿correcto? Resulta que normalmente lo que yo digo es que una empresa busca un jefe de marketing que tenga un conocimiento y tenga un recorrido. Él puede tener conocimientos del mercado, ¿correcto? Puede traer nuevas ideas, como puede ser que también solamente tenga currículum, pero no tenga conocimiento. Entonces se cae en ese error. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Normalmente lo que pasa en algunas empresas lo hacen es ascender hacia arriba. Entonces, si por ejemplo hablamos acá, nos damos cuenta que SEO depende de Social Media Manager, redactor depende de SEO y diseñador gráfico depende de, en este caso, de redactor, ¿correcto? Entonces nos damos cuenta nosotros de que algunas empresas hacen un ascenso hacia arriba. Entonces se va al jefe de marketing y el social media manager puede reemplazar a esta persona y está ascendiendo. Aquí le estamos dando un incentivo a esta persona. Ahora, para ello hay unos parámetros. Si esta persona lleva, por ejemplo, 3, 4 meses, pues va a ser muy complicado que tenga un ascenso en ese sentido. Es decir, no hay un incentivo porque solamente lleva con la organización 3, 4 meses. Diferente es cuando esta persona lleva 5 o 6 años. ¿Cómo no se le va a brindar la oportunidad de que esta persona ocupe el cargo de marketing? Lo puede hacer. El gerente del Banco Popular de Pitalito, yo puse una vez el ejemplo y esta persona comenzó como cajero. ¿Y ahora quién es? Es el gerente del Banco Popular de Pitalito. Ese señor lleva como unos 20 años ahí y ya está a punto de pensionarse, pero le han dado la posibilidad del ascenso. No han buscado personas exteriores de afuera del mercado para que ocupen ese puesto. Ahora el tema de los incentivos. Y qué mejor que él vea, o sea, es una persona que difícilmente abandonó la organización porque sabe que le están dando la oportunidad de crecer dentro de la empresa. Pero si es una empresa que no le da la oportunidad a usted de crecer dentro de la misma organización, simplemente le suben el salario mínimo cada vez que pasa un año y usted no mira ningún tipo de ascenso, ningún tipo de remuneración, ningún tipo de incentivo, pues sencillamente usted lo que busca hacer es que esta empresa sea un trampolín para irse para otra. Y eso también es organizar parte de la empresa. Ahí está hablando de la organización. Para eso es importante la estructura organizacional o organigrama, como lo llaman. Eso es básicamente. Entonces, cuando estas personas no ascienden dentro de la misma empresa como tema de incentivos, pues se generan, entra un nuevo jefe, entra el mal clima organizacional, entra el conflicto, de pronto tenía muy buena chica con el anterior jefe. Hay muchas circunstancias, muchas razones para que esta empresa, el clima organizacional desmejore, o probablemente sea lo contrario, que sea mejor, que haya un jefe malo y que llegue un jefe bueno y el clima organizacional mejore. Pero, qué mejor que las empresas den esta oportunidad. Les pongo otro ejemplo.
Cuando yo estaba en Caracol, actualmente, cuando yo estaba, había una secretaria, que era la que se encargaba, por ejemplo, de recepcionar las llamadas, que era la persona de tener disposición de la móvil, que era la persona encargada de hacer lo que eran las activaciones en punto, los free press, era la persona encargada de cobrar, era la persona encargada de llamar. Hay muchas razones. ¿Y esta persona ahora quién es? Esta persona ahora ocupa un cargo de asesor comercial, Entonces ya es una persona que prácticamente tiene doble función. Bueno, conoce todo el manejo de la parte comercial, conoce los clientes porque los llamaba, se comunicaba, les cobraba, etcétera, etcétera. Y adicionalmente a ello es una persona que va a conocer también del puesto de secretaria. Entonces va a estar pendiente, hey, no se le olvide hacer esto, hey, no se le olvide hacer lo otro. Y se van a dar cuenta y hacer motivación para los demás empleados de la empresa, que esa empresa se procura por que las personas asciendan. Entonces, si dentro de la secretaria nueva, porque es un puesto que alguien, o por ejemplo la persona aseo lo puede ocupar. Entonces se va a motivar porque hay un ascenso. Y como lo digo, hace parte de la planeación y hace parte de la organización. Lógicamente, para poder planear, para poder organizar, hubo antes que planear. Y esa es la importancia. Entonces, es un tema de incentivos. No vean los incentivos solamente por la parte monetaria, sino cómo crezco dentro de la empresa y cómo crezco dentro de la organización. ¿Preguntas? Profe, en ese cuadrito donde está ahí, ¿cuántos niveles hay? Lo acaba de decir, 7. Ah, vale, profe, gracias. Pero niveles jerárquicos, ¿no? Terco. ¿Cuántos eran? ¿7, profe? Sí, señor. Puse que 3. Sí, por terco. No sé por qué puso 3. Bien. Dentro de lo que estamos hablando, en esta parte de lo que tiene que ver con la organización de la empresa, necesariamente tenemos que hablar de la división del trabajo. Y la división del trabajo es un concepto fundamental que se desprende de las teorías sobre la organización del mismo. Hace referencia al número de tareas distintas en que se distingue el trabajo necesario para la producción de un bien o servicio, tareas que han de ser realizadas por distintos trabajadores especializados en cada una de ellas con el objetivo de mejorar la eficiencia. Por tanto, cuanto más se especialicen las personas, mayor será la eficiencia con la que se desempeñará su trabajo. La línea de montaje y un ejemplo de división del trabajo. Bien, esto me da pie para decirles la segunda forma de incentivar a una persona. La primera es por la que dijo Erian, la que dijeron los demás compañeros. Todo lo que tiene que ver, lo que represente dinero, ¿correcto? Todo lo que represente dinero, bonos, viajes, premios. Y la segunda tiene que ver con ascensos dentro de la misma organización. Y entonces, ¿cuál sería la tercera según lo que hemos leído de la división del trabajo? Si están atentos. Profe, una pregunta. No sé si sería un incentivo, por ejemplo, una persona que digamos que está, no sé, en uno de los, que es un subordinado y le colocan por ser buen empleado un auxiliar. ¿Sería un incentivo? Le colocan un auxiliar porque el puesto la merita, pero no es un... Pues de pronto por lo que es un trabajo un poquito complicado y pues así, no sé, pienso yo, no sé. Pero para que aumente la eficiencia, Jessica, para que no se estrese. No, si se mira como incentivo, no creo. Pero sí hay un tercer incentivo, y es en base a la división del trabajo. Y en la última parte lo dice. ¿Qué hacen las empresas para temas de motivaciones? Mucho silencio. Profe, ¿cómo es la pregunta? La pregunta es, conocemos dos tipos de incentivos al momento, monetarios y todo lo que tiene que ver, lo que representa dinero. El segundo, temas de ascensos dentro de la organización, no representa nada monetario,
Sí, pero digamos en su salario. Lógicamente es más responsabilidad, por lo tanto, al momento que usted va ascendiendo, pues va a recibir más dinero. Y hay un tercero, y ese tercero se desprende de la división de trabajo. Y vuelvo a leer la segunda parte de eso. Hace referencia al número de tareas distintas en que se distingue el trabajo necesario para la producción de un bien servicio. Y esto es lo importante, tareas que han de ser realizadas por distintos trabajadores especializados en cada una de ellas con el objetivo de mejorar la eficiencia. Para usted mejorar la eficiencia, aparte de la habilidad que más necesita. Aparte de la habilidad, dice. Sí, señor. La práctica. Sí, la práctica es una, pero entonces tradúzcamelo en un incentivo. Dime. Tradúzcamelo en un incentivo, dime. Bien, ¿nadie? Para usted llegar a la especialización de un trabajo que necesita, 1, práctica, 2, habilidad. Y para usted poder llegar a la práctica que necesita, la empresa que debe hacer por usted. ¿Capacitarlo? Gracias, señor. Eso es, el tercer incentivo. Temas de capacitaciones. Por tanto, cuanto más se necesita, se especialicen las personas, mayor será la eficiencia con la que desempeñarán su trabajo. Línea de montaje es un ejemplo por la división del trabajo. Es decir, entre más se especialice usted, mayor va a aumentar la productividad. Y si usted es una persona que le dan incentivos monetarios por su trabajo, ¿correcto? Y si la empresa le ayuda a que usted mejore esa eficiencia a través de las capacitaciones, pues se convierte en un incentivo, doble incentivo, mejora su rendimiento, se representa eso en su salario y al final esto va a representar en una habilidad a usted. Y es bueno y se convierte en un incentivo que las empresas siempre lo capaciten a uno. Por eso muchas empresas hoy en día casi semanalmente capacitan a las personas. ¿A quiénes? A los que solamente dependen tomas de decisiones. Sobre todo aquellas personas que dependen toma de decisiones, es decir, que tienen bajo su cargo tramos de control. ¿Para qué? Para que comuniquen bien la estrategia. ¿Para qué? Para que no se vayan a estresar. ¿Para qué? Para que manejen la información, manejen el poder. Por eso llama tramos de control. Bien. Profe, bueno, entonces usted dice que los incentivos sería el monetario, la capacitación, ¿y cuál es el otro? Ascensos. Ah, ok, ya. Hoy en día muchas empresas aún se explica la división del trabajo en estado puro, aunque la tendencia es que el trabajador sea polivalente y pueda desarrollar más de una tarea igual de bien. Además, el trabajador no tardaría mucho en cansarse si realizarse siempre la misma tarea. Siempre es agotador cuando se habla de monotonía, y por eso dice acá que un trabajador es preferible que sea polivalente, es decir, que sea valiente de hacer varias tareas, o que esté en la capacidad de hacer varias tareas. Si la persona de Caracol ya está en la capacidad de manejar, en caso de que se enferme esa persona, esa secretaria, pues está en la capacidad de manejarla por 2, 3 días, o el tiempo que requiera la empresa. Usted la sabe manejar bien. Y el puesto de asesor comercial se lo pueden destinar a alguien mientras esa persona también está dispuesta, o puede dividir medio día como secretario, medio día como asesor comercial. Eso es lo que garantiza un ascenso. Pero cuando no se garantiza un ascenso, pues lógicamente una persona se enferma y ¿quién va a ocupar el puesto? Porque la empresa no da la oportunidad de que alguien lo ocupe, ¿correcto? Y eso siempre es, en ese caso, lo que suele pasar. Mire, otro tema importante aquí, cuando yo lo viví en Caracol, había unos conductores de las móviles que tenían buena voz, y cuando el DJ en ese momento estaba en cabina y no podía, o que se iba la señal y que ellos estaban en el punto de activación, haciendo el free press o haciendo el en vivo, pues sencillamente el de la móvil cogía el micrófono y hacía la transmisión porque el DJ se desapareció, porque el DJ se le fue la comunicación. Como eso era a través de internet, a través de una Conrex que se conectaba a la emisora, la Conrex fallaba, el internet fallaba. Entonces no podía parar la grabación.
y se le permitía a las personas que hicieran eso, porque distinto es que no lo permitan. No, señor, usted es un conductor simplemente, no lo puede hacer, usted no es DJ, por lo tanto no lo puede hacer, tiene que tratar de solucionar. Realmente no se mira de esa manera y se le da la posibilidad a ellos de que solucionaran el problema. Eso es tratar de organizar un equipo de trabajo. Son las 10:11. Vamos a descanso unos 12 minuticos y ya continuamos. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe, gracias. 15.